Pues un placer nuevamente estar con ustedes, pues gracias al divino creador que nos da la oportunidad y pues a nombre del Ministerio Conociendo la Verdad, pues estamos contentos y nuevamente con un programa nuevo, un nuevo tema. En esta ocasión voy a estar tocando el tema de el carácter cristiano, lo que podemos entender nosotros sobre el carácter, cuál es el carácter o cuál debe de ser el carácter de nosotros como cristianos. Y pues para empezar vamos a dejar bien claro qué significa carácter, la palabra o el concepto del carácter, y pues es sencillo, es su personalidad o su forma de ser. Es mi personalidad o mi forma de ser, ese es el carácter, pero lo vamos a estar tocando de esta manera, de un punto de vista, cómo debe de ser el carácter cristiano, el carácter que nosotros como creyentes debemos de tener. Vamos a estar hablando sobre los elementos que lo conforman y pues otra de las cosas es cuándo comienza el carácter o cómo nosotros podemos ir forjando poco a poco ese carácter, ¿verdad? Porque es triste y lamentable ver que aun cuando ya tengamos tiempo no hemos ejercitado ese carácter o no hemos logrado tener el carácter que deberíamos de tener nosotros como creyentes. Entonces, ¿cuándo comienza o cómo empieza a formarse nuestro carácter? Y pues vamos a estar viendo varios puntos por ahí para que usted se dé una idea de cómo comienza. Y el primer punto es pues cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, desde ahí comienza a forjarse ya como creyentes, porque muchas veces hemos adoptado un carácter dado a lo que hemos visto, aun cuando no éramos creyentes, aun cuando no éramos cristianos, que habíamos escuchado, sí, de Dios, de Cristo, de la religión, de todo eso, y de alguna manera, pues mirábamos de afuera hacia adentro, pero lo que hoy voy a hablar es estando ya nosotros adentro, como creyentes, como cristianos, cuando empieza a formarse ese carácter. Y pues vemos que el punto número 1 nos dice, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La palabra habla en el libro de Efesios que cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a sellarnos, a apartarnos, a decir, esta es propiedad de Dios. Esa es la función que comienza a hacer el Espíritu y es de la manera como viene a nosotros y empieza a redarguirnos, empieza a ministrarnos, pero nosotros como con poco conocimiento, con poco tiempo, no sabemos muchas cosas e ignoramos a veces la función que el Espíritu Santo debe de tener en nuestra vida y es el que nos va ayudando día a día, poco a poco, a forjar, a formar un carácter en nosotros como creyentes. El punto número 2 es cuando oramos, porque antes no lo hacíamos. Lamentablemente nos habían escuchado hacer rezos o a orar de esa manera, pero cuando nosotros conocemos que la oración es hablar con Dios, es acercarnos a Dios, es intimidar con Dios, nos vamos dando cuenta que es necesaria la oración día a día y nos va a ayudar a formar ese carácter que debe de haber en nosotros como creyentes. Es indispensable la oración. La oración es, yo creo que uno de los puntos más importantes que nos van a ayudar en nuestro carácter. Una persona que no ora, lamentablemente es una persona que
le falta mucha fe o realmente no ha creído con todo su corazón o pues está en sí desenfocada de lo que debería de ser dentro de nuestras obligaciones para formar ese carácter. Entonces es bien necesario orar. Jesucristo nos puso un ejemplo en Mateo 6:9, nos dice ahí cómo debe de ser la oración, y muy necesaria. Él, más adelantito voy a estar tocando de que es el mejor de los ejemplos para nosotros, de cómo un creyente, como un hombre, debe tener el carácter, las características que debemos de tener para forjar, para tener ese carácter como creyentes, como cristianos. Otro es cuando leemos las Escrituras. Eso nos va a ayudar mucho a ir forjando nuestro carácter, a ir conociendo, en este caso, la biografía de Jesús, la biografía de Pablo, las situaciones que pasaron los primeros creyentes. Bueno, nos vamos a ir nutriendo de conocimiento y eso nos va a ayudar a ir entendiendo y ir moldeando y cambiando muchos de nuestras actitudes, de nuestros conceptos, de nuestras cosas que antes entendíamos o mirábamos mal. Hoy nos vamos a tener que ir poniendo como más de acuerdo con lo que está escrito, con lo que está establecido, y eso nos va a ayudar a tener una mejor formación en nuestro carácter. Otro punto muy importante es cuando ayunamos. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que conocer del ayuno y practicarlo. Eso sin duda también es muy necesario e indispensable que lo hagamos para que se forje nuestro carácter como creyente, como cristiano, y pues nos va a dar más fortaleza, nos va a dar más seguridad. El ayuno nos va a dar más relación, más acercamiento, más una intimidad mayor con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bien necesario el ayuno. Si nosotros la verdad queremos ejercitar nuestros sentidos espirituales, tenemos que practicar estas cosas para poder desarrollar el carácter en nosotros, o sea, la manera de ser o nuestra personalidad. Por eso la Escritura habla en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, aquí habla de una renovación, habla de un cambio. Entonces, nosotros entendemos que el carácter es personalidad, de un cambio de personalidad, de un cambio de manera de ser, de comportarse, de pensar, de accionar. Entonces es bien necesario ayunar, conocer del ayuno, practicar el ayuno. Eso nos va a ayudar a ejercitar ese carácter. Cuando nos congregamos también, eso nos ayuda a ir conociendo más a más personas, personas que tienen mayor tiempo con nosotros, personas que de alguna manera han logrado ejercitar ese carácter o establecer ya un carácter definido. Y eso, pues, nosotros vamos a ver que en personas normalmente que tienen más tiempo, pues se les va a notar un poco más que las que tienen menos tiempo. ¿Por qué? Porque han practicado varios puntos, como lo decía. Han orado, han escudriñado las Escrituras, han ayunado, han convivido, se han relacionado más tiempo en el cristianismo que nosotros, y de esas personas vamos a aprender qué es la formación o cómo poco a poco han ido ellos estableciendo el carácter cristiano en sus vidas.
Otro punto importante también que nos ayuda es cuando nosotros compartimos o predicamos o testificamos que Dios es real, que sinceramente Él ha hecho un cambio en nuestras vidas, que nos ha ayudado, que cuando nosotros oramos, ayunamos, leemos la palabra, Dios tiene conocimiento de eso, que cuando nosotros nos movemos dentro de la espiritualidad de Dios, algo sucede en nuestras vidas, a nuestro alrededor, eso es real. O sea, nosotros tenemos que testificar a la gente que no conoce de Dios, que anda como nosotros andábamos antes, pues tenemos que, de alguna manera, Jesucristo lo dijo en otras palabras, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré un día delante de los ángeles de mi Padre. Y pues es real, es cierto, es de alguna manera nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Eso va a ayudar a ejercitar nuestro carácter como creyentes, como cristianos. Otro de los puntos también donde nos va a ayudar es empezando a practicar la santidad en nuestras vidas, reconocer, ¿no?, que pues la Escritura lo habla en varias partes, ¿no?, que antes vivíamos de una manera desordenada en cuanto a nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, y que ahora, estando dentro de las cosas de Dios, pues tenemos que empezar a cambiar, a reconocer que debemos de vivir en santidad. La Escritura nos habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 al final, que dice ser santo porque yo soy santo. O sea, nuestro Dios es santo, Jesucristo es santo y demanda santidad. Ahora, cuando nosotros vamos empezando, eso es lo difícil, ir ejercitando el carácter, porque venimos de una manera amañada de vivir, de hablar, y no es fácil al principio el entrar dentro del reino de Dios, dentro del cristianismo, y empezar a cambiar todas esas cosas poco a poco. Pues vamos, ahí la llevamos. Yo he conocido gente, ¿no?, que al principio le es difícil dejar de decir groserías, le es difícil de dejar esos malos hábitos que antes se tenían. Por ejemplo, hay gente que llega al cristianismo y le es difícil dejar de fumar, de alguna manera de tomar. O sea, hay cosas que en nuestra vida pasada que nosotros hacíamos regularmente y nos cuesta trabajo así rápido. Por ejemplo, antes yo fumaba y yo empecé a ir a asistir a la iglesia, pero como a los 15 días dejé, gracias a Dios, de fumar. Pero sí me costaba un trabajo enorme. A veces hasta soñaba que fumaba y mi cuerpo pedía los cigarros, porque estaba acostumbrado, lo tenía acostumbrado a la nicotina, a las químicas que contiene el cigarro. Entonces no es fácil, pero si nosotros nos disponemos y le pedimos a Dios que nos ayude en la área que sea. En mi caso fue el cigarro, en el caso hay gente que ha usado drogas, el alcohol, pornografía, bueno, infinidad de cosas que nos dañan, que no nos dejan vivir en santidad, que no nos ayudan a vivir en santidad. Para empezar hay que reconocer que tenemos el problema y hay que pedir ayuda. Y pues al primero que tenemos que pedirle ayuda es a Dios. Decirle: Señor, pues tengo este problema, ayúdame, yo le voy a echar todas las ganas.
Y pues es de la manera como nosotros vamos a ir ejercitando ese carácter, esa manera de ser, ese comportamiento que debe de haber en nosotros como creyentes, como cristianos, porque en repetidas ocasiones lo he dicho, es lamentable de que el cristianismo sea de alguna manera diluido, se le ha bajado el valor que realmente tiene a causa del mal comportamiento, del mal testimonio de muchos creyentes, de muchos cristianos. Hay gente que la verdad no cree en Dios por ver el mal comportamiento, el mal ejemplo de muchos creyentes. Y lo que termina uno diciendo, para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Y no es ese el caso es que pues nosotros aprendamos a comportarnos como tales, que tengamos ese carácter, esa personalidad definida como creyentes, para que por medio de eso mucha gente digan, pues yo veo a fulano, a mangano, sí ha habido un cambio, sí lo veo diferente, y eso a veces causa un poquito en la gente que no conoce, de curiosidad por saber, o sea, qué está pasando, qué le pasó. Pero cuando no es así, pues lamentablemente a veces podemos ser piedra de tropiezos para muchos que lamentablemente están en tinieblas y pues no les ha resplandecido la luz de Jesús, que en sí esa es la voluntad de Dios, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, hay que vivir en santidad, hay que intentar quitar todo peso que nos asedia, todo cosa que no nos deja vivir en santidad. Hay que deshacernos de ella, y si no podemos, pues pedirle ayuda a Dios, y yo le aseguro, así que Dios no duda Él en poner la parte que le corresponde en cuanto a ayudarnos, a fortalecernos, si el primero que está interesado en que nosotros cambiemos es Dios, es nuestro Señor. Así que aprendamos, echémosle ganas a vivir en santidad. Una de las cosas donde a veces nosotros ya como creyentes no les explicamos a la gente que va comenzando es este punto, el punto número 8, dice, cuando pasamos por pruebas, luchas, tentaciones, persecuciones, tribulaciones, escasez, enfermedad, abundancia, vituperios, críticas, chismes, es una etapa que nosotros como creyentes vamos a entrar en su momento, y nosotros debemos de conocer y de prepararnos en esta área, y nos va a ayudar mucho a ejercitar nuestra personalidad, nuestro carácter como creyentes. Y yo recuerdo a un tío, le hablé del Evangelio, orábamos por él y íbamos, y tuvo un ánimo y empezó a ir. Y esto quiero que usted lo entienda y vea que es real. La misma escritura en la parábola del sembrador lo dice, que por causa de la palabra vendrán pruebas. Entonces es donde nosotros, al saber esto, pues que no nos agarre tan desprevenidos. Recuerdo que íbamos con mi tío y él empezó a ir, incluso empezó a ir a la iglesia y traía ánimo y le gustaba que oraran por él, pero me comentó algo que a muchos nos ha pasado, y me dice, ¿sabes qué? Dice, ahora que estoy empezando a ir a la iglesia, me está yendo peor, me está yendo como en feria. Y lo que hizo, se retiró. A nosotros también, cuando empezamos, si no, usted hable con la gente que tiene más tiempo y pregúntele, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, a acercarnos a Dios, a buscar de Dios,
hay una oposición. Hay una oposición tremenda del reino de las tinieblas. Entonces van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir dificultades, y nosotros tenemos que sobreponernos, tenemos que soportarlas, tenemos que seguir adelante. Y es una de las maneras donde nuestra fe es probada. Es algo que a veces no nos gusta, y más cuando estamos comenzando, que nuestra fe sea probada, que vengan, por ejemplo, las pruebas, las luchas, que venga una oposición. Y es bíblico, cuando uno va empezando en esto, los primeros que se oponen son tu propia familia, van a ser tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus mamás, tus papás. Se van a oponer totalmente a la decisión que estás tomando de creer en Jesucristo. Y de alguna manera uno tiene que sobrellevar esta situación y seguir adelante. Te van a empezar a criticar, te van a empezar a decir tantas cosas. Pero es de la manera como tu carácter se va a ir puliendo, se va a ir fortaleciendo hasta poder entender y seguir adelante. Es difícil cuando nosotros empezamos, todo el mundo cuando empieza, por eso viene ese primer amor, es como algo que a veces no podemos explicar, pero es una pasión dentro de nuestro corazón. Nuestras emociones son más, las expresa uno más, se siente adentro un gozo. Y bueno, la misma escritura dice que el Espíritu que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo lo dijo, la paz que yo doy no es la que el mundo da. Entonces, por eso, para que nosotros nos agarremos cuando vayamos empezando. Dice, al principio vienen tentaciones. Usted se va a sorprender de cosas que antes no le sucedían, pero que hoy, ya empezando a vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo, va a ver cosas que lo van a sorprender al grado de que lo quieran desenfocar de donde usted ya empezó. Va a haber persecución. Eso es bíblico. Nosotros, como creyentes que tenemos un poquito más de tiempo, debemos de decirle a la gente que va empezando, vas a tener dificultades a causa de creer en Jesucristo. Y cuando usted empiece a leer la palabra, sobre todo el libro de los Hechos, va a mirar la persecución que tenían aquellos creyentes, aquellos cristianos de aquel tiempo. Entonces, si la comparamos con el día de hoy, es muy poca la persecución que nosotros tenemos, aunque tenemos persecución, aunque tenemos vituperios, críticas, chismes por parte de otras gentes hacia nosotros, pero eso no nos debe de parar, no debe desenfocar nuestra fe, no nos debe de desanimar a seguir creyendo en Dios, a seguir perseverando. Va a haber momentos de enfermedad y son los que a veces no entendemos, y lo primero que decimos, ¿por qué a mí me pasó esto? Se supone que si soy hijo de Dios, o se supone que si yo estoy haciendo las cosas bien, pues yo no tengo que tener esto, y me siento confundido. Entonces va a haber, si nosotros vemos las Escrituras, Pablo menciona en alguna ocasión ahí que a causa de una enfermedad que él tenía, fue a predicar el Evangelio a X lugar. Entonces, otra cosa, va a venir bendición también. Cuando nosotros
le creemos a Dios, le pedimos, oramos y esto, y llegan momentos de bendición, de abundancia, y esos momentos nos gustan y son de alguna manera, los sentimos con mucho agrado, pero son peligrosos. Son peligrosos porque uno puede desviarse de la fe, uno puede confiarse y la Escritura dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, porque codiciándolo algunos se apartaron de la fe. El cual codiciando algunos se apartaron de la fe. Entonces eso es lo peligroso. Cuando uno va empezando y no conoce de estas cosas, tenemos que de alguna manera, de las bendiciones que vengan, pedir cuál sea la voluntad de Dios. No agarrarle amor al dinero, porque ahí es lo peligroso, y mucha gente empieza bien y con el tiempo se desvía, se aparta de la fe, que eso es la apostasía. Dejan las cosas de Dios, hablan de Dios, pero aman más al dinero que a Dios, y eso es peligroso. Entonces estas cosas nos van a ayudar a fortalecer nuestro carácter. Entonces usted no se desanime, y lo invito de veras a que venga lo que venga, pase lo que pase, estemos siempre dispuestos a no negar nuestra fe, a confiar en Dios. Él en su palabra nos dice que Él nunca nos dejará. El problema es que nosotros somos los que lo dejamos, somos los que nos apartamos de Él. Pero en sí las promesas que Dios hace, Él siempre las cumple, Él nunca nos va a fallar. Entonces ahí podemos ver la formación de nuestro carácter, cómo empieza desde que nosotros creemos en Jesucristo, y de ahí para acá empezamos a pasar por un proceso, y con el fin de que nosotros vayamos madurando, vayamos conociendo más, vayamos experimentando más lo que es el caminar como cristianos, con el fin de ejercer un carácter de un creyente, de un cristiano. Voy a hablarles un poquito sobre los elementos o los componentes del carácter, que ya vimos lo que nos ayuda a ejercitar nuestro carácter, pero ¿cuáles son los elementos que determinan el carácter? O sea, si usted ve a una persona, hay gente que no es cristiana y son gentes muy observadoras y luego distinguen una persona cristiana. ¿En qué? Hay tres cosas que resaltan luego de una persona, o que deben de resaltar, que podemos ver que es una persona que tiene el perfil o el carácter de un cristiano. Uno es la semblanza del rostro. Ahí usted puede ver. Dos, su manera de vestir. Tres, su manera de hablar. En esas tres actitudes o maneras de verlo, nosotros rápidamente podemos distinguir a una persona que es cristiana o que tiene el carácter, que tiene el perfil de un cristiano. Pero más allá vamos a estar viendo 10 puntos que nos hacen ver como un cristiano con carácter o un cristiano sin carácter. Y el primer punto es el amor, sin duda. En el libro de 1 Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, falso. Nosotros como creyentes debe de haber siempre
el amor en nosotros, debe de florecer el amor. ¿Y qué es el amor? Si usted gusta, pues lo puede leer. El amor, dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Tiene varias características que nos ayudan a tener ese amor, o para tener el amor en nuestro corazón, ¿verdad? Y esto va más allá. En sí, cuando viene el Espíritu Santo y nos ayuda, y esto en el libro de los Gálatas, en el 5:20, por esa parte nos habla de los frutos del Espíritu que derrama sobre nosotros. Y uno de esos es el amor, la paz, la fe, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Eso debe de haber en nosotros, producto de haber ejercitado nuestro carácter en pruebas, en luchas, en oración, en ayunos, en todo lo que ya mencioné anteriormente. Va a venir a reflejarse en frutos del Espíritu Santo que va a depositar en nosotros, y en nosotros se van a reflejar a causa de haber ejercitado nuestro carácter como cristiano, como creyente, ¿verdad? Entonces es muy necesario que haya amor. Es un elemento sin duda muy importante que debe de haber en un creyente, en un cristiano. Otro es la fe. Debe de haber fe. Si no, vamos a resultar como Caín, que mató a Abel porque no tenía fe. Y la Biblia nos habla, ¿no?, en Hebreos 11:6, de qué tan necesaria es tener nosotros la fe. Mantener la fe, no apartarnos de la fe. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, una persona que no tiene fe no puede agradar a Dios. Y es algo que se debe de ver. Y en sí la fe, en pocas palabras, es la confianza absoluta, total a Dios. Confiar en Él. Es lo que Él quiere de nosotros, es lo que Él demanda de nosotros, que nosotros confiemos plenamente en Él, no en otras cosas, no en otros dioses, no en situaciones o cosas que a veces creemos que, como el dinero, confiar más en el dinero, eso le desagrada a Dios. Y a veces, lamentablemente, podemos confiar más en el dinero y pues no es del agrado de Dios. Por eso dice la Escritura, Hebreos 11:6, sin fe es imposible, no se puede agradar a Dios. Otro de los elementos que a nosotros como creyentes, como cristianos, que debemos de tener para tener ese carácter que Dios quiere, que nosotros debemos de tener, que la gente afuera demanda de nosotros, es valor. Muy importante. A veces somos cristianos como que nos da vergüenza el decirle a la gente, mira, Jesús te ama, Jesús vino a morir por ti, por mí en la cruz. Y pues con un folleto, con una palabra, no sé, siempre podemos aprovechar alguna oportunidad para expresar lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón está Jesús, pues se debe de notar y nosotros lo debemos de expresar. Segunda de Timoteo 1:7 nos habla y dice que porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de amor y de dominio propio. Nos ha dado espíritu de valor. Entonces, es algo que se debe de notar en nosotros, no tener miedo a hablar
de Él, no tener miedo a declarar a Jesucristo delante de los hombres, como lo menciona la misma palabra, ¿no? Que es necesario hacer eso. Y nosotros, pues, debemos tener el valor de expresar lo que hay en nuestro corazón. Y si, ya lo decía, en nuestro corazón va a haber amor, va a haber fe, tenemos que expresarlo a aquellos que no han conocido, que andan como nosotros anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? Otro elemento muy importante que debe de haber en nosotros es paciencia, porque muchas veces, pues no, es algo muy, muy difícil tener paciencia, el ser pacientes. A veces queremos ir y compartir con alguien y que inmediatamente se convierta, y si no, pues lo desechamos o nos desesperamos, y pues no, no quiere, ni se compone, ni se compondrá, y tomamos una actitud acelerada. Y no es así. Nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que orar por gente, tenemos que ayunar, tenemos que de alguna manera verlos como unos niños pequeños en los cuales tenemos que ser pacientes. Y es donde cuesta mucho trabajo, pues, desarrollar la paciencia, pero dentro de nuestro carácter como cristianos debe de haber paciencia. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado ver cristianos, hermanos ya con mucho tiempo, y se enojan muy rápido. Y es parte donde vemos que no hay paciencia. Se irritan demasiado rápido por insignificancias, por cosas que ni al caso. Entonces falta desarrollar ese hábito de la paciencia en nuestras vidas. Gálatas 5:22 dice que es un fruto del Espíritu Santo, que se tiene que reflejar a nosotros a través de nosotros haber pasado pruebas, luchas, dificultades, y haber ejercitado nuestro carácter como cristiano. Otro punto, otro elemento muy importante en nosotros es la misericordia. Jesucristo en esto les hizo... les mencionó al pueblo religioso o creyente de aquellos tiempos, a los fariseos, a los discípulos, a aquella gente, de que era necesaria la misericordia. Le dijo, ustedes sí, ciertamente guardan la ley, hacen esto, hacen lo otro, pero también es necesaria la misericordia. Y hay una parábola por ahí donde él explica la misericordia sobre el buen samaritano que ayudó a aquel hombre que estaba herido en el camino. Entonces nos da una reflexión de que nosotros debemos tener misericordia. En otro pasaje lo dice, si supieras que es misericordia quiero y no sacrificio. Entonces Él tuvo en sí misericordia de nosotros. Al venir a morir en esa cruz, lo hizo por misericordia. Y misericordia significa tener, querer ayudar a una persona en desgracia, en una situación difícil. Eso es misericordia, que nuestro corazón se conmueva ante la necesidad de cualquier tipo que sea. Ahí es donde nosotros como creyentes, dentro de nuestro perfil, debe de existir la misericordia y no ser como la mayoría de la gente que no le importa los demás. O sea, aquí cada quien se rasca como puede, pero pues yo sigo con lo mío, y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros de alguna manera entendamos que tenemos que tener, que nos debe de doler pues la desgracia de alguien ajena, de alguien que está pasando en situaciones X, pues debe de
alguna manera conmover nuestro corazón. Esa es la misericordia. Y otro punto muy muy importante que debe de tener otro elemento, nosotros como cristianos, es la obediencia a la palabra de Dios, la sujeción a la palabra de Dios. En repetidas ocasiones lo he dicho. Hoy día es lamentable que muchos creyentes, muchos cristianos se están olvidando de la palabra, se han olvidado lo que está escrito y se han unido a filosofías humanas de hombres, las han adoptado, las han traído a la iglesia, han formado sus propios métodos, sus propias doctrinas, y pues eso lamentablemente, lo digo, no le agrada a Dios. Jesucristo en varias ocasiones siempre dijo, porque escrito está. Había una situación ahí en Mateo 22, 29, de aquellos, de los saduceos que vienen, que no creían en la resurrección, le dicen a Jesús, Señor, y le cuentan la historia que muchos ya conocemos, ¿no? De un hombre que se casó con una mujer, el hombre muere, después el hermano, y así fueron 7, y la pregunta fue que en la resurrección, ¿cuál de los 7 sería el esposo si los 7 la tuvieron como mujer? Entonces aquí Jesús les responde que erráis ignorando las Escrituras, porque eso no está escrito en la Biblia. Entonces a veces sucede lo mismo hoy en día, que se han hecho mandamientos, doctrinas de hombres, y se implementan que no están escritos. Entonces todo eso el Señor sabe qué dice, qué piensa. Y usted que a veces se sorprende y dice, pues es que hay tantas religiones, hay tantas denominaciones, hay tanta gente que dice tener la verdad, que conoce y que dice esta es la buena, la única y la verdadera. Pero si lo que esas religiones dicen no está comprobado y aprobado por las Escrituras, lo mismo que dijo en aquel día nuestro Señor Jesucristo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No podemos ignorar lo que está escrito, lo que ya está, los mandamientos que en sí tienen las Escrituras para nosotros, como cristianos, como creyentes del nuevo pacto, como ministros del nuevo pacto. Es lo que está para nosotros como iglesia, porque sepa usted esto muy muy importante, las Escrituras nos habla de 3 tipos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Y aquí son donde hay cierta confusión en algunos grupos religiosos. Nosotros como iglesia, la iglesia, ¿quién es? La iglesia son los cristianos, son los que creen en Jesucristo. Jesucristo fue la primer piedra para edificar la iglesia. De ahí los discípulos, de los apóstoles, después vienen a ser los demás creyentes, y ya de entre todos vamos nosotros. Pero en sí la iglesia son los creyentes en Jesucristo. Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto por una iglesia sin mancha ni arruga. O sea, por los creyentes en Él. Entonces nosotros hay que entender desde esa perspectiva, ese punto. Nosotros como iglesia tenemos mandamientos como iglesia, no como gentiles ni como judíos. Los judíos tienen sus propias reglas y mandamientos, y ellos en eso se basan. Entonces nosotros venimos a ser la iglesia, venimos a ser esos ministros del nuevo pacto. Entonces tenemos que acatarnos a los mandamientos que hay
para nosotros como iglesia, no como judíos ni como gentiles. Entonces tenemos que tener obediencia a la palabra de Dios, a lo que corresponde a nosotros como iglesia, y eso se debe de reflejar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra personalidad como creyentes cristianos. Siguiente punto, tenemos que tener conocimiento de las Escrituras. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Un elemento importante en nuestro carácter, en nuestra personalidad como cristianos, es tener conocimiento de las Escrituras. Y lamentablemente es donde nosotros a veces no nos preparamos, dedicamos poco tiempo al conocimiento, al escudriñar las Escrituras, a buscar pasajes, historias y eso, a enriquecer nuestro conocimiento. Y es lamentable que hoy en día por eso surge tantas denominaciones, tantas doctrinas, tanta religión, por este punto. Porque si todos tuviéramos el conocimiento como los cristianos, aquellos como los creyentes en Berea, vendríamos a buscar lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo, y si la Escritura lo respalda, está bien. Pero de esa manera podríamos discernir más fácil a través del conocimiento. Hoy en día, lamentablemente, el cristiano promedio dedica poco tiempo a conocer más de las Escrituras. Se ha vuelto conformista y a veces, en algunos casos, hablan la Escritura nada más cuando van a la iglesia, pero en su casa no se acuerdan. Entonces son personas que son fáciles de persuadir, de que entre una corriente doctrinal errada y la acepten como buena. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es necesario dedicarle tiempo al conocimiento de las Escrituras. Otro punto muy importante, otro elemento dentro de nuestro perfil como creyente, como cristiano, que debemos demostrar en nuestro carácter, es tener discernimiento. La Escritura habla que el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros, que es el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos redarguye, el que nos anima, pero que también nos ayuda a discernir. Y dentro de los frutos y los dones hay un don que se llama discernimiento de espíritus, que eso significa discernir si el espíritu es de Dios o no es de Dios, si lo que viene o lo que nos están poniendo enfrente es de Dios o no es de Dios. Mire, en Isaías 5:20, ¿cómo dice la Escritura? Isaías 5:20, para los del discernimiento que debemos de tener. ¿En qué se refleja? Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos de que no saben ni lo que quieren y menos lo que deciden, y a veces deciden lo malo por lo bueno y lo bueno lo desechan, a causa de que no hay discernimiento. Nosotros debemos de tener discernimiento. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Salomón le pide algo a Dios y Dios le dice: pues pídeme? Pero ¿y qué le pide Salomón?
un corazón entendido en el discernimiento del bien y del mal. Entonces nosotros necesitamos ese elemento como creyentes para que nuestro carácter como cristiano sea firme, sea obvio, sea visto, sea reflejado en nuestro caminar con Dios. Otro punto importante, otro elemento es vivir en unidad con el reino de Dios. Esto es bíblico de que los primeros tiempos, cuando Pablo andaba en Corintios, empezó a ver como división y unos decían, fíjese cómo este punto es tan importante en nuestro vivir y se debería reflejar de una manera en unidad con Dios. A veces damos como más valor a decir, es que yo soy pentecostal, o es que yo soy bautista, o es que yo soy X, de tal o cual denominación o religión. Cuando nosotros deberíamos decir, es que yo soy de Cristo, es que yo soy cristiano. Eso es lo más puro y bíblico. Aunque en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10 me parece, ahí nos da un claro ejemplo, ¿no? de cómo en aquellos tiempos la gente tiene esa tendencia a dividir y decir, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Crispo, yo soy... ¿Y qué contesta Pablo en esa epístola? ¿Acaso Cristo está dividido? Todos debemos de ser un solo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Entonces, a veces, de alguna manera, en esa unidad que deberíamos de tener en el reino de Dios, no en la iglesia, es que a veces la gente ve tan corto y cree que la iglesia fulana, mangana, ese es el reino de Dios. Lamentablemente no es así. Todos somos miembros de un cuerpo y todos deberíamos de, como creyentes, como cristianos, como elemento importante en nuestro carácter, en nuestro perfil como creyentes, es que yo soy de Cristo. Pablo le decía, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No decía la religión fulana vive en mí, no, Cristo vive en mí. Nosotros debemos de aprender a vivir en unidad. Miren, en Juan 17:21 está un claro ejemplo como el mismo Jesús dice, es que yo expresa la unidad que había entre el Padre y Él. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, todos debemos de tener esa manera o percepción o de vivir en unidad en el reino de Dios con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con los demás creyentes como cristianos en Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que aprendamos a vivir en unidad con el reino, porque es lamentable, hoy muchos ministerios piden apoyos, trabajan, de alguna manera están funcionando, pero como que dividen, como que hacen las cosas y dicen es para mi iglesia, para mi denominación, cuando es para el reino de Dios. Todo lo que estamos haciendo en sí es para el reino de Dios, debe de ser para el reino de Dios. No hacerlo como por
para que vean que este ministerio es de los mejores, o no caer en competencias, en envidias, en celos, en desaprobaciones, en tantas cosas malas que de alguna manera dividen en vez de vivir en unidad, que es en lo que sí yo creo que a Dios le preocupa de nosotros, que no hemos aprendido a ver las cosas como para Él, sino en muchos de los casos lamentablemente hay hombres que lo hacen para los hombres, para agradar más a los hombres, no a Dios. Y eso pues no le agrada a Dios. Y un punto, pues ya para concluir, estos elementos que deben de estar reflejados en nosotros, en nuestro carácter como cristiano, es el ser manso y humilde de corazón. Aquí lo dice Jesús en Mateo 11:29, después de decirle que vengan a Él todos los cargados y cansados. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que el mejor ejemplo, la mejor biografía que nosotros podemos ver es, sin duda, el carácter de Jesús. Y aquí podemos aprender mucho, y hay varias partes en la Escritura que nos habla cómo era el perfil de Jesús, cómo fue desde pequeño, desde los 12 años, dice la Escritura que tenía un conocimiento tremendo, que él creció en conocimiento, en sabiduría, y a los 12 años Jesús les daba cátedra a los fariseos, a los maestros de la ley. Nada más, para que veamos cómo era el perfil de Jesús. Jesús fue un hombre sabio, prudente, habló cuando debía de hablar, calló cuando debía de callar, expresó sus sentimientos. Fue de alguna manera, y es de alguna manera, nuestro mejor ejemplo para ver el carácter cristiano. Por ejemplo, se lo dijo: aprended de mí, sed mansos y humildes de corazón. Pero también cuando había que sacar el carácter, el valor, el confrontar a la mentira con la verdad, lo hacía de una manera directa, y es el punto que a mí me gustaría tocar. Pablo tuvo ese carácter, Juan el Bautista tuvo ese carácter, que en sí a mí me sorprende de que la Escritura dice: Jesús lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. Y en su momento, cuando había que hablar, ser frontales, lo eran. Cuando tenían que confrontar a los fariseos, a la gente que estaba de alguna manera obrando mal, lo hacían sin titubeo. Cuando tenían que tener misericordia con el perdido, en el caso de Jesús, con los ciegos, con los enfermos, con los endemoniados, la tenía. Entonces podemos ver en Jesús el principal ejemplo para ejercitar nuestro carácter, nuestro perfil como creyentes, sobre todo nuestro comportamiento. Es muy necesario, amados hermanos, amigos, oyentes, representar a Jesús dignamente, o sea, como Él se merece. Porque cuando uno dice: yo soy creyente, yo soy cristiano, hay gente que no sabe ni lo que está diciendo, pero el decir yo soy cristiano es representar a Jesucristo. ¿Y de qué manera usted lo representa? ¿De qué manera yo lo represento? ¿Con qué carácter? ¿Con qué valor? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué pasión?
con verdades, con mentiras, con tribulaciones, con falsedades, con conveniencias, o con sinceridad, con amor, con gozo, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para Él. Ahí meditemos en esta parte, que para que nuestro carácter se forje necesitamos, ya lo mencioné, los primeros pasos: ayunar, escudriñar las Escrituras, leer la Biblia, orar, fortalecernos, comunicarnos, tener esa relación íntima con Él, fuerte, fortalecida, seguida, continua, pues. Y Él, yo no dudo en que Él hará la parte que le corresponde. Mis amados, pues con esto concluimos en esta ocasión y pues muchas gracias. Le invitamos a que nuevamente visite nuestra página conociendolaverdad.com. Estamos ahí con videos, temas de padres e hijos, matrimonios, videos de impacto. Tenemos un programa muy bueno sobre un estudio bíblico avanzado de hermenéutica. Se los recomendamos a ustedes si quiere. Recomendamos algunas otras páginas serias. Bueno, tenemos mucho material para que usted se edifique y pues, como siempre, es un placer hablar de la palabra de Dios. Mi nombre es Antonio Valdeneo Guzmán y pues que Dios me los bendiga, me los guarde y recuerde, Cristo viene pronto. Ánimo y que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima.